Muy buena noche, licenciado, maestrandos. Nosotros somos el grupo número 3, el cual está integrado por Amparo Rodríguez, Carlos Morales y su servidora Karen González. Nos corresponde hablar sobre lo que son la NIA 520 y 530. Iniciando con lo que es la NIA 520, tenemos lo que son los procedimientos analíticos. El alcance de esta norma trata sobre el empleo del auditor de los procedimientos analíticos y la responsabilidad que tiene el mismo en poder alcanzar una conclusión global, considerando los procedimientos analíticos y procedimientos sustantivos. Eh, como procedimientos de valoración de riesgo, dando respuesta a ello. El objetivo de esta norma es poder obtener evidencia suficiente y adecuada implementando procedimientos analíticos. Y la definición de procedimientos analíticos, la norma dentro de ella con la evaluación de análisis financieros y no financieros, como en este caso podrían ser el tema de las variaciones, son todos aquellos procedimientos que nos permiten evaluar a detalle, también considerados como procedimientos analíticos sustantivos, y poder garantizar un grado de confianza en la evaluación que se realiza. Continuando con los requerimientos que establece la norma, como punto uno de los requerimientos son los procedimientos analíticos sustantivos. En cuanto a los procedimientos analíticos sustantivos, la norma nos habla que al momento de diseñar y aplicar procedimientos analíticos sustantivos, ya sea de forma individual o en combinación con algunas pruebas de detalle, hay que considerar algunos factores como determinar la idoneidad del procedimiento. En este punto consiste en poder diseñar procedimientos analíticos sustantivos específicos dependiendo las aseveraciones que se estén evaluando, teniendo en cuenta siempre los riesgos valorados para cada aseveración y así poder dar una respuesta oportuna. Y como otro punto está también el evaluar la fiabilidad, partiendo de dónde se espera definir la expectativa, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros hacemos algún procedimiento analítico, también evaluar la fiabilidad de los datos que se van a utilizar para ver si tenemos el alcance de poder obtener los resultados esperados. Y como punto C tenemos determinar las expectativas. ¿Es suficiente? Si la expectativa es suficiente y precisa. ¿En qué consiste este punto? Cuando se hace un procedimiento analítico, algunos ejemplos, por ejemplo, que nos da la norma es cuando nosotros hacemos algún análisis, tenemos alguna base de datos, realizamos el análisis, pero al momento de que nosotros cotejamos los saldos registrados con los saldos esperados en base a los ratios e información que ha proporcionado la administración. Estos nos dan variaciones. Quizás el enfoque no haya sido el oportuno, quizás la expectativa que teníamos de lo que podíamos obtener no era suficiente ni precisa porque el margen que estamos teniendo se desborda de nuestros umbrales y realmente a pesar de que se utilicen algunas indagaciones y se realicen algunos procedimientos como establece la norma, esto no nos permite satisfacer lo que nosotros estamos buscando para venir y alcanzar esas conclusiones que necesitamos o validar que el margen de riesgo que existe puede ser mitigado. Y como siguiente punto también tenemos cuantificar las diferencias.
Eh, ¿A qué se refieren cuantificar las diferencias? Como el ejemplo que poníamos, se hizo una evaluación, se espera de esa evaluación hacer obtener un resultado, sin embargo, por ejemplo, nosotros tenemos un edificio, hay un ejemplo que pone la norma que es en relación a arrendamientos, pero por ejemplo, nosotros tenemos un edificio, una oficina y sobre esa oficina nosotros pagamos 10,000 quetzales mensuales. Entonces, nosotros podemos venir y sabemos que es algo constante. Esos 10,000 por 12 serían 120,000, pero si nosotros tenemos una renta registrada de 10,000, pero al venir y la multiplicamos por 12 son 120, pero en nuestros estados financieros realmente se refleja registrado 180,000 quetzales. ¿Qué pasó? Habría que indagar, habría que revisar las diferencias y cuantificar si esas diferencias tienen un impacto, porque lo que nosotros estamos proyectando y lo que esperamos obtener no es el resultado que tenemos al evaluar las conclusiones de la prueba. Entonces, esto ya nos lleva, por ejemplo, a realizar otros procedimientos que nos establecen en los requerimientos, ¿verdad? Entonces, al diseñar el procedimiento había que considerar esto. Sin embargo, también tenemos como punto 2, como requerimiento, que los procedimientos analíticos faciliten una conclusión global. O sea, que a través de esos procedimientos nosotros de forma global podamos venir y concluir si es razonable o no los saldos que presentan los estados financieros. Y como punto 3, habla sobre la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos, que es básicamente lo que nos lleva cuando nosotros llegamos a una conclusión en la que no alcanzamos lo que estamos esperando. Esto nos lleva a poder investigar y evaluar los resultados que hemos obtenido de los procedimientos, ya sea para poder documentarlos y poder realizar unos procedimientos adicionales, o ya sea para concluir que esto no es razonable. Eh, en eso concluiría lo que es esta norma. Gracias, buena noche. Norma Internacional de Auditoría 530. Muestreo de auditoría. El alcance es de aplicación cuando el auditor decide emplear muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Trata de la utilización por el auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra, realizar pruebas de controles y de detalle y evaluar los resultados de la muestra. El objetivo al utilizar muestreos de auditoría es proporcionar una base razonable para alcanzar conclusiones sobre la población que se selecciona de la muestra. Definiciones. Muestreo es la aplicación de procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades tengan la posibilidad de ser seleccionadas. Población es el conjunto completo de datos del que se selecciona una muestra sobre el que el auditor desea alcanzar conclusiones. Riesgo de muestreo es el riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda diferir de la conclusión que obtendría aplicando el mismo procedimiento de auditoría a toda la población. Riesgo ajeno al muestreo es el riesgo de que el auditor alcance una conclusión errónea por alguna razón no relacionada con el riesgo de muestreo. Anomalía es una incorrección o una desviación que se puede demostrar que no es representativa de incorrecciones o desviaciones en una población. Unidad de muestreo son los elementos individuales que forman parte de una población. Referente al muestreo estadístico, la NIA 530 nos da indicaciones acerca de cuáles son las características del muestreo estadístico y nos presenta dos, que son la selección aleatoria de los elementos de la muestra y la aplicación de la teoría de probabilidad para evaluar los resultados de dicha muestra, incluyendo la medición
del riesgo de muestreo. Todo muestreo que no presenta estas características se considera como un muestreo no estadístico. Estratificación es la división de una población en subpoblaciones. Cada una se constituye en un grupo de unidades de muestreo con características similares. Incorrección tolerable es el importe establecido por el auditor con el objetivo de tener un grado adecuado de seguridad de que las incorrecciones existentes no superan dicho límite. Porcentaje de desviación tolerable. Porcentaje de desviación de los procedimientos de control interno prescritos es determinado por el auditor con el objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad que el porcentaje real de desviación no supera dicho porcentaje tolerable. Requerimientos. En cuanto al diseño y selección de la muestra de elementos a comprobar, la norma nos indica que se involucra mucho el juicio del auditor. Debe recordar el objetivo del procedimiento de auditoría. En este caso es proporcionar una base razonable para alcanzar conclusiones sobre la población que se selecciona de la muestra. En cuanto a las características de la población de la que se extrae la muestra, el auditor debe determinar si realizar una estratificación o una selección ponderada por el valor. En cuanto al tamaño de la muestra, esto responde al riesgo que el auditor está dispuesto a aceptar. A menor riesgo, se debe utilizar un mayor tamaño de la muestra. En cuanto a seleccionar elementos de la muestra, esto debe ser de forma que todas las unidades de muestreo tengan la misma posibilidad de ser seleccionadas. Pero también existen métodos de selección, como lo son la selección aleatoria, la selección sistemática, el muestreo por unidad monetaria, la selección incidental y la selección de bloques. Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre lo que son la aplicación de procedimientos de auditoría según la NIA 530. El auditor aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados para el objetivo a cada elemento seleccionado en la auditoría. Si el procedimiento de auditoría no es aplicable al elemento seleccionado, el auditor va a aplicar el procedimiento a un elemento de sustitución. Y si el auditor no puede aplicar los procedimientos de auditoría diseñados o los procedimientos alternativos adecuados a un elemento seleccionado, el auditor deberá tratar dicho elemento como una desviación con respecto al control prescrito en el caso de pruebas de controles, como una incorrección en caso de pruebas de detalle. Vamos a hablar también lo que es la naturaleza y causas de las desviaciones e incorrecciones. El auditor investigará la naturaleza y la causa de cualquier desviación o incorrección identificadas. Además, él va a evaluar sobre el posible efecto que puede llegar a tener este sobre el objetivo del procedimiento de auditoría y sobre otras áreas de la auditoría. En circunstancias extremadamente poco frecuentes, en las que el auditor considere que una incorrección o una desviación descubierta en una muestra es una anomalía, el auditor obtendrá un alto grado de incertidumbre de que dicha incorrección o desviación no es representativa de la población. El auditor adquirirá dicho grado de incertidumbre mediante la aplicación de procedimientos de auditoría adicionales para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que esta incorrección o la desviación no va a afectar al resto de la población. Vamos a hablar sobre lo que también es la extrapolación de las incorrecciones. En esta vamos a ver lo que es que en el caso de las pruebas de detalle, el auditor extrapolará, es decir, que va a aplicar una cosa conocida a otro dominio para extraer consecuencias e hipótesis. Las incorrecciones encontradas en la muestra se van a interpolar a la población. Y para finalizar, veremos lo que es la evaluación de los resultados del muestreo de la auditoría. El auditor va a evaluar tanto los resultados de la muestra y además también va a evaluar lo que es la utilización del muestreo de auditoría y que éste ha proporcionado una base razonable para llegar a extraer las conclusiones sobre la totalidad de la población que ha sido comprobada.
Gracias por su atención. Esperemos que toda esta información, tanto de la NIA 520 y de la NIA 530, les haya servido para poder llegar a comprender lo que engloban todas estas NIAs, además cómo es su alcance y su objetivo. Gracias.